paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios a imagen y semejanza de Dios. Vamos a estudiar un poco en relación a lo que está escrito en Génesis. Yo ya he hablado sobre esto varias veces, pero es necesario compartirlo de diferentes formas, así como dice Pablo, para que amemos, sobre todo, hermanos, para hacernos a imagen de Dios. Por hablarles así de una forma sencilla, Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Adán pecó. Entonces, cuando Adán pecó, ya no dejó de ser la imagen, fue expulsado porque desobedeció. Fue expulsado del paraíso, del jardín del Edén. Entonces, Adán fue hecho del polvo. Fue hecho del polvo. Entonces, hay un hombre que es a imagen de Dios, Adán, hecho del polvo, pero está el verdadero, que es Cristo, que es a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios, al que no podemos ver. Entonces, el único que es semejante a Dios es Cristo, hermanos. Nosotros nos hacemos parte del cuerpo cuando nosotros por fe creemos en Él, el Evangelio, y recibimos el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que los teólogos, la mayoría de teólogos no entienden en relación a los homosexuales. Que en realidad ya el hombre es hombre y la mujer es mujer. El hombre es figura de Cristo, la mujer es figura de la iglesia. Cuando el hombre tiene intimidad con la mujer o cuando la intimidad tiene mujer con el hombre, se hace una sola carne. Que esa es la figura, ese es el símbolo, esa es la alegoría. Entonces, cuando nosotros en un solo espíritu simbólicamente tenemos intimidad con Cristo a través del espíritu, es que nos hacemos uno con Él. ¿Cuándo es como cuando comienza? Cuando escuchamos el Evangelio. En el Evangelio, cuando nosotros creemos el Evangelio, recibimos el Espíritu Santo y es como cuando una mujer tiene intimidad con un hombre, se hacen una sola carne. Nosotros nos hacemos un solo espíritu. Entonces nosotros nos rendimos, nos ponemos a los pies de Cristo, nos rendimos a Él, porque el deseo de nosotros está en Él, así como está en el Génesis. El deseo de la mujer le fue dado al hombre. Es Cristo quien nos busca. Es Cristo quien nos redime. Es Cristo quien nos salva. Entonces, debemos de amar, hermanos. Debemos de amar, pero sobre todo debemos de tener conocimiento para no juzgar y para no tratar, para no hacer el pecado de Sodoma y Gomorra. Fíjense bien. El pecado de Sodoma y Gomorra fue la soberbia, hermanos. Y es irónico que muchos predicadores que van y le predican
por ejemplo, en un desfile de homosexuales y ponen ahí Sodoma, Gomorra, ellos mismos no entienden que esas palabras están escritas para ellos mismos, para los predicadores. Es para los predicadores esa palabra. El mundo siempre es mundo y de hecho del mundo venimos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Fíjense bien lo que está escrito en la ley en relación a la imagen, a la semejanza. En Éxodo 20, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En Éxodo 20, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 32, 8. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios. Se han dicho, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Es bien difícil explicar eso, hermanos. Pero básicamente una persona que anda juzgando, condenando a estas personas, están haciendo eso, se están haciendo un ídolo. ¿Por qué? Porque se están sobresaltando. Pablo dice a los Gálatas, el que piensa que es algo, nada sabe. Nada sabe. Una persona del mundo necesita a Cristo así como nosotros lo necesitamos. A nosotros nos llegó la palabra, el Evangelio, las buenas nuevas. Eso es lo que necesita el mundo, a Cristo, no que nos estén diciendo nuestro pecado. Todos somos pecadores, entonces ¿cómo le vamos a decir a la gente eso? Ya la gente sufre. Entonces debemos de predicar a Cristo. Vamos a comenzar con Ezequiel 16:49. Aquí voy a conjugar, estoy sacando palabras para hablar sobre todo sobre la imagen, sobre la semejanza, sobre la soberbia. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociedad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Este fue el pecado de Sodoma, hermanos. La mayoría de la gente se enfoca de que querían violar a los ángeles que llegaron a casa de Lot. La mayoría de la gente se queda con eso. Y no se dan cuenta que en realidad el pecado de Sodoma, aquí está, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociedad, flojos. ¿Ok? Vamos a mirar lo que está en Génesis. Génesis 19:1. Perdón. 19:28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Se lo voy a poner de otra forma. Este humo, ya es cuando se levanta en Cristo en contra de los demonios, por la maldad de ellos que no dejan en paz a los que siguen al Señor. Fíjense bien,
La tierra de Canaán es toda la gente del mundo. Todos nosotros figurativamente somos la tierra de Canaán. Todos nosotros somos cananitas. ¿Ok? Pero Dios siempre tiene un remanente. El primero que comenzó fue Cristo. Una vez que viene Cristo, Él elige a sus apóstoles. Entonces, ahí comienza la nueva creación. Entonces, en la nueva creación se trata, ya el hombre terrenal ya vino. Cristo ya vino. ¿Ok? Así como es Cristo, así debemos de ser nosotros. En la carne. ¿Qué hizo Cristo? Amar. Amar. Cuando lo bofeteaban, amar. Cuando lo escupían, amó. Cuando lo sacrificaron, Él con amor dio su vida. Él vino a hacer eso, hermanos. Nosotros debemos, ya en la carne ya lo vimos. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo. Nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Fíjense bien. Déjeme ver dónde está. Está un versículo, Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, era un valle muy fértil, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea, antes de que Cristo venga y nos salva, yo era Sodoma, yo era Gomorra. Eso éramos todos nosotros. ¿Cómo fui salvo cuando llegué al entendimiento de lo que Jesús hizo por mí? Cuando Dios me abrió el entendimiento del Evangelio. Cuando la maldad de los demonios estaban en mí, que se quieren adueñar de toda morada. Eso es lo que hacen los demonios. No le quieren dejar nada a Cristo, quieren todo. Entonces Cristo se levanta enojado contra ellos y nos abre el entendimiento para recibir la luz del Evangelio. Y eso simbólicamente es donde sale el humo. Ese es el humo que sale cuando Cristo viene y toca nuestras vidas y empezamos a tener entendimiento. Entonces, como esto es simbólico, ¿cuál es el pecado del hombre en relación a Sodoma y Gomorra? Ezequiel 16:49. Entonces, si simbólicamente nosotros vivimos en un valle fértil que es Cristo en nosotros, el Señor quiere que trabajemos para conocerle más y darnos cuenta quién es, cómo es Dios. No para andar condenando a nadie. No. Sino para llevar las buenas nuevas de salvación, hermanos. Otra vez, he aquí que se los voy a traducir. He aquí que esta es la maldad de la iglesia, ¿ok? Tu hermana, soberbia porque se cree más, altivo, altiva, el que anda condenando a toda persona que porque es homosexual, por lo que sea, porque no van a misa, que porque no hablas en lenguas. Este es Sodoma, este es Gomorra, ¿ok? Una persona que se cree, piensa que es el cuerpo de Cristo, y lo es, pero anda altivo, anda altiva.
Anda soberbia esta persona. Saciedad de pan, el pan es Cristo, y abundancia de ociosidad, sin entender, sin comprender que no están amando. No están amando. Ahora, todos estos falsos profetas que andan enseñando mal, todas estas ovejas nos pertenecen eventualmente. Todas estas personas, nosotros tenemos potestad sobre ellos. Fíjense bien, Sofonías 2:9. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. El Señor nos da a comer tanto la gente del mundo, así como nosotros éramos del mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros matamos y comemos, así como están Hechos 10. Pedro mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa abominable he comido. Lo que yo he limpiado no le llames común. Mata y come. El evangelio va a llegar, hermanos, eventualmente. Y todas estas personas que están siendo guiadas mal, nosotros vamos a despojar a los falsos profetas. Les vamos a quitar toda esa comida, todas esas tierras que no les pertenecen porque andan enseñando mal. Isaías, al remanente de Dios. Isaías 1:10. Fíjense bien, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. La ley. Fíjense bien, el don de Dios para el mundo es el evangelio, es Cristo. Aquí está hablando de la ley. La ley es, el Espíritu Santo es para la iglesia. Escuchar la ley, o sea, a la iglesia. Traducido. Príncipes de la iglesia. Oigan la palabra de Dios, de Jehová. Escuchen la ley de nuestro Dios, o sea, escuchen al Espíritu Santo, que no va a contradecir a lo que ya dijo Cristo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Pueblo de Gomorra. Debemos de amar. De gracia recibimos, demos de gracia. Jeremías 23:14. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos. Por darles un ejemplo, por ejemplo, el pastor dice, hermanos, necesitamos ir ahí a decirles a los homosexuales ahí que van a atender un desfile para que se arrepientan de sus pecados. A estos pecadores debemos de ir. ¿Y qué andan así? ¿Qué es esto? Están fortaleciendo la mano de los malos. Los que se alegran de alguna forma. Esas son injusticias, hermanos. Eso no es justicia. ¿Cómo lo dijera Cristo? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Así de simple. Vamos a predicar el evangelio. Por ejemplo, Pablo dice, yo traté de no saber nada de ustedes, independientemente del pecado que tengan. Nosotros vamos y predicamos. La gente ya sufre, hermanos. Entonces, el que ha sufrido nos va a escuchar. El que no ha sufrido, bueno, le vendrá su tiempo.
Y ahorita les voy a leer lo que dice Salomón. Entonces, la maldad está en Romanos 1. ¿Cuál es la maldad? Los que andan predicando en la injusticia y no la justicia de Dios. Dice, fortalecían las manos de los malos predicadores y los que hasta se ríen. Vamos a decirles ja, 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 y hasta se ríen. Para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, Dios ya había hecho las bestias, nosotros somos como bestias. Y ahí es el estudio. Antes de Dios hacer a Adán y a Eva, ya había bestias, simbólicamente. ¿Ok? Ya había bestias. Antes de que viniera Cristo, ya había bestias. Ninguno entendió, no hubo uno siquiera que entendiera. No hubo uno que entendiera, ni Moisés, ni Abraham, ni nadie. Nadie. Tuvo que bajar del cielo el Hijo de Dios, que es a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Pues nada más hay que estudiar cómo es Cristo. ¿Qué hizo Cristo cuando le trajeron a una pecadora, adúltera? Señor, en la ley dice que hay que apedrear a las adúlteras. Bueno, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Ellos tenían pecado. El único dador de la ley es Cristo, hermanos. Entonces, si el único dador de la ley es Cristo, ¿por qué vamos a andar viendo el pecado, restregándole el pecado del pecador, cuando todos somos pecadores? Tengan cuidado. Entonces dijo Dios, Génesis 1, 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoría, este es Cristo, obviamente, y señoría en los peces del mar. Nosotros somos los peces del mar. En las aves de los cielos, los ángeles. En las bestias, los que andamos como bestias sin entendimiento y no entendemos la palabra de Dios. En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, así como nosotros nos arrastrábamos siguiendo la corriente del mundo. Y creó Dios al hombre a su imagen, Cristo. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, la iglesia los creó. Cuando Cristo dormía, porque Cristo en realidad no murió, cuando Cristo dormía, de su costilla sale el Espíritu Santo. Esa es donde está el Espíritu Santo, esa es la iglesia, hermanos. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Resulta que Adán pecó conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Set también pecó porque ya era a imagen y semejanza de Adán. Ya Adán había pecado. Génesis 9:6, fíjense bien. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El que derrame sangre de hombre. Ok, derramar sangre de hombre no nada más es matar, literalmente. Criticar, condenar, juzgar, también es matar. Cristo lo dejó claro. Deuteronomio 32:32. Estos eran los fariseos. Fíjense bien, aquí está en Deuteronomio.
que eso es lo que vinieron a hacer eventualmente los fariseos. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Son una persona que va a predicar pecadores. Esas son uvas amargas. ¡Ay! Huele mal, o sea, sabe el mal. Es de mal gusto eso. Es de mal gusto. ¿Dónde están las buenas noticias ahí? Fíjense bien, Eclesiastés 3 del 1 al 18. Todo tiene su tiempo. Andamos como bestias. Vivimos arrastrados. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de endechar, tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar, tiempo de perder. Tiempo de guardar, tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Así está escrito también. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Tener a Cristo en nuestros corazones es lo más importante, hermanos. Y también que es el don de Dios que todo hombre coma y beba lo espiritual y goce el bien de toda su labor. Yo ahorita estoy trabajando, esta es mi labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. Y en el lugar de la justicia, iniquidad. Dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Fíjense bien, dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. En este mundo, y seguimos este mundo, somos semejantes a las bestias. No hay imagen de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Ahora vamos, ¿cómo lo dice Cristo? ¿Cómo debemos de ser semejantes? Cristo nos enseña. El testimonio de Cristo es suficiente, pero también dejó palabra. Marcos 12, del 13 al 17. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Fíjense bien, los romanos
tenían sometido al pueblo de Israel, tanto a las del norte como a las del sur. Entonces, si Cristo decía que no deberían de pagar impuestos, entonces ellos podían acusar a Cristo de que estaba levantando al pueblo en contra de los romanos y por lo tanto podían venir los romanos y meterlo a la cárcel. Entonces, pero aquí sobre todo, fíjense bien, Cristo nos enseña en relación a cómo debemos de ser semejantes, ¿ok? O a imagen, fíjense bien. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Fíjense bien. Vienen tiempos, acaba de salir. Yo acabo de ver las noticias y ya vienen sobre la iglesia, hermanos. Aquí en Estados Unidos, el IRS, en México se llama Hacienda, o sea, los impuestos. El IRS viene en contra sobre todo de la iglesia, para cobrar de los diezmos. O sea, ya está. Eso ya lo vienen planeando desde cuándo. Entonces la pregunta es, ¿deberemos de pagar impuestos como eventualmente lo van a exigir aquí aún la gente pobre? Obviamente que sí. Fíjense bien, eso no es pecado. Dice Cristo, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es del César. Debemos de pagar los impuestos, hermanos, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Por ejemplo, una iglesia que llegan diezmos, imagínate una iglesia donde llegan, por decir, $1,000,000 al año en diezmos. Yo no sé ahorita cuánto van de el impuesto, será que un 30 o un 40% creo que es arriba de $400,000. Ahorita ya no sé yo de números ya en realidad, pero es por decir un 40%, pudiera ser más. Son $400,000 serían para el gobierno, serían impuestos. Dar al César lo que es del César. He ahí la importancia de que las personas no se dejen influenciar de que deben de dar diezmos, porque hay muchas iglesias que refriegan con los versículos de Malaquías, ¿robará el hombre a Dios? Y la gente se le da miedo y ahí están con miedo, no tienen con qué comer muchas veces y ahí están, no, pues vale más que me dé el diezmo porque si no voy a ser maldito. Dios se va a enojar conmigo, como si eso los hiciera más. La intención de dar, para empezar, el diezmo no es dar al César lo que es del César. El diezmo no es monetario, hermanos. El diezmo es un símbolo, es simbólico. O sea, una décima parte de lo que tú ganas, pero de lo celestial. Por ejemplo, yo estoy diezmando, por decir, trabajando para ustedes, estudiando la palabra de Dios y compartiendo lo que el Señor me enseña. Yo estoy diezmando. Entonces, ¿debe de dar el pueblo dinero a los pastores, a los que enseñan? Sí, pero no un diezmo. No un diezmo. No un 10%. ¿Cuánto? Lo que el corazón, lo que salga del corazón. El Espíritu Santo le hace saber a la persona. A mí el Espíritu Santo me ha dicho específicamente a veces cuánto darle a alguna persona. Una vez me dice el Espíritu, dale a esta persona tanto dinero específicamente. Dios sabe, hermanos, Dios sabe. Entonces, pregúntele al Espíritu Santo.
Pregunten, porque Pablo también dice, quiero fruto de ustedes. Sí es bueno ayudar al que el obrero es digno de su salario. Fíjense bien, Romanos 8:29, en relación a la imagen y semejanza, ¿ok? Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. No todos somos hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Primera de Corintios 11:7. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza. Un varón no debe de ponerse una capa, pues él es imagen y gloria de Dios, simbólicamente. Pero la mujer es gloria del varón. Resulta que la iglesia es la gloria de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo resucitó a Lázaro? Y le dice, Padre, glorifícame. O sea, dale saber a estas personas quién eres tú y quién soy yo en relación a ti. Y Dios le dio el poder para resucitar a Lázaro. Y vieron la gloria de Dios, la gloria de Cristo. La iglesia, Lázaro, como miembro de la iglesia, lo resucitó. Así para ver literalmente y simbólicamente cómo Cristo es quien nos resucita, nos saca de la esclavitud del pecado, en donde estamos muertos en el pecado, y Él es el que nos da vida. Él es el que nos saca de la suciedad de donde andábamos. Él fue el que nos sacó. Primera de Corintios 15:49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Les voy a hacer una pregunta para que mediten. Una mujer que nace, una niña que nace con pechos, por decir, eventualmente, obviamente no nace con pechos ya, porque es en las jovencitas, y nace, es una niña, pero nace con un pene, ¿a imagen de quién es? ¿A imagen de quién es? Ok. Déjenme darles otra segunda. Un par de gemelos, un par de gemelos, cuando están en el vientre y no pudieron dividirse eventualmente, pero se quedaron pegados en un solo cuerpo, pero con dos cabezas, conocidos como siameses, ¿a imagen de quién son? Algo para meditar. ¿Eso quiere decir que a ellos los desechó Dios? Medítenlo, hermanos. No es en las apariencias del cuerpo carnal, hermanos. Sí, el hombre, de hecho Dios nos habla a través de eso. Así como un niño donde le falta un cromosoma, el cromosoma 14, y se conoce ahorita a través de la ciencia que un niño que nace sin el cromosoma, si mal no recuerdo, 14, nace con el síndrome de Down. ¿A imagen de quién es? Mediten sobre eso. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama independientemente
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No dijo, porque Dios amó nomás a los hombres y a las mujeres, pero ni a los siameses, ni a los... Por Dios, eso es una mente depravada, diabólica. Dios no ama a los homosexuales. Y vamos a ver, hermano. De hecho, yo ya lo estoy viendo. Cómo todas estas personas vienen contra ellos. Que Cristo no está con ellos, hermanos. Cristo no está con ellos. Una persona que anda predicando eso, Cristo no está con ellos. No conocen a Cristo. No lo conocen. Entonces, Dios no los va a salvar. A algunos los matarán. A algunos los matarán. Muchos van a sufrir la persecución. Y tendrán miedo y tendrán pavor de los homosexuales y transexuales que vienen contra ellos. Y Cristo no los va a salvar. ¿Por qué? Porque no son a imagen de Cristo. No están amando. No están amando, hermanos. Espérense. Dios siempre... Hay que esperar para mirar la obra de Dios. Cuando le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, Abraham tuvo que esperar. Okay. Cuando nosotros pedimos, hay oraciones que tenemos que esperar muchos años. Hay otras que nos las concede casi al instante. Y hay muchas de las que nos salva, ni siquiera de las que sabemos tenemos conciencia que nos está salvando. Fíjense bien, 1 Corintios 15, 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Del celestial. O sea, de lo que sale de adentro de nuestro corazón. Colosenses, fíjense bien, 1 del 9:23. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que yo también así hago lo mismo por ustedes, aunque no los conozco a todos. Para que andéis como es digno del Señor, agrandándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, amando sobre todo, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, o sea, para terminar la carrera, y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, el reino de Dios, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, no por nuestras obras, por fe, por su sangre, el perdón de pecados. Él, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? Así como es Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Ahí está la nueva creación. Él es el primogénito. Porque en Él, en Cristo, fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronios, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, Él tuvo que morir también, para que en toda tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas de las que está en Génesis, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, o sea, restituyendo lo mal que hizo Adán.
Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, siendo imagen de Satanás, haciendo obras malas, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, su sacrificio, para que presentaos santos y sin mancha irreprensibles delante de él, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio, sin moverse. No se salgan del evangelio, hermano. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hagamos para Dios. No, nosotros, en esto es glorificado mi Padre, dice Cristo, en que llevemos mucho fruto. Cuando nosotros amamos, glorificamos al Padre, glorificamos al Hijo, glorificamos a nuestro esposo, que es Cristo, simbólicamente, y nosotros nos da un gozo, una felicidad que este mundo no nos puede dar, pero es en el Espíritu. Amor, gozo, paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. En eso glorificamos a nuestro Padre Dios, en eso glorificamos a Cristo Jesús. Y nosotros también juntamente con Él. Imagínate una persona que tiene paz independientemente de lo que pase. Eso el mundo no lo puede dar. Dice, sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjense bien, alguien de la semilla de Sodoma o de Gomorra, fíjense bien. Mateo 6 del 1 al 8. Guardaos de hacer vuestra justicia. Por ejemplo, vamos a predicarles a los homosexuales, pecadores, para que se arrepientan. Dice el Señor, guardaos de estos que andan haciendo eso, que hacen ver su justicia delante de los hombres. Esa es la justicia delante de los hombres. O sea, yo no soy homosexual, yo soy heterosexual, tú eres homosexual, arrepiéntete, pecador, porque te vas a ir al infierno. Eso no es justicia, hermanos. Eso no es justicia. Esa es maldad. Eso es lo que hace Satanás siempre, acusando. Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Ya la gente, mira. Por ejemplo, yo a veces miro videos ahí donde anda predicando a alguien, pecadores, arrepiéntanse. Y alguien puede decir, o lo ponen, ¿verdad? Mira que aún para la gloria de Dios a ese predicador le dieron un trompazo en la cara. Para la gloria de Dios. No, esa no es gloria de Dios, hermanos. El hecho de que hablen bien de Él, esa es su recompensa. Pero son los hombres. Pero Dios está disgustado con Él, porque no está amando. Eso no es amor. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Cristo dio un ejemplo del fariseo que dice, Señor, te doy gracias porque no soy como este pecador publicano ahí, trabaja para los romanos, de ahí tranza. No, yo diezmo, yo hago esto, yo hago el otro. Cuando salió de la presencia del templo, simbólicamente cuando una persona ora así, la persona que reconoce su pecado es la persona digna de Dios. Señor, perdóname, Señor, porque soy pecador. Esa persona que se reconoce pecadora es
a la que Dios está ahí atento a ver qué quiere. De eso se trata, hermanos. Somos pecadores. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mira cómo oran esos hermanos. Mira, el hermano ayunó 45 días, le ganó a Cristo Jesús. Y le dicen a todo mundo, hay que ayunar 45 días. Cuando el verdadero ayuno no es ese. Ese no es el verdadero ayuno. Dejar de comer y beber, eso no es ayunar. Isaías 58. Ese es el verdadero ayuno. Del dedo amenazador ahí. ¡Pecadores! Ese es el verdadero ayuno. No andar juzgando, no andar llevando el amor, hermanos. Ese es el verdadero ayuno. Amar. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. No se hagan semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que vosotros le pidan. Y luego ya enseguida el Señor nos enseña el Padre Nuestro. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes, no semejantes a Dios, semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por dentro están podridos, porque no están amando. No están amando. Escribas y fariseos hipócritas. Fíjense bien, hermanos, ¿ok? En Hechos 14 del 1 al 18, en relación a la semejanza. Hechos 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra, estando sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo en gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo andaba cojeando porque andaba en la idolatría y seguía a Cristo. Un día el Señor me levantó y empecé a brincar, así como brincan los impalas de alegría. De verdad, hermanos, mi gozo fue grande en el Señor. Y sigue siendo. Entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. ¿Okay? Pablo no nada más hablaba arameo. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros. Esto es lo que... ¿Por qué los toros? ¿Por qué hay toros? ¿Por qué en Egipto hay toros y esos tipos de animales? Eso estaba escrito en el libro
en un libro que es bíblico, es de Dios, en el libro de Enoch, pero ellos no lo entendieron. Entonces, fíjense, trajo toros y granadas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ok, a lo mejor los confundí. En el libro de Enoch estaba escrito lo que iba a pasar en el tiempo de Moisés. Enoch lo escribió y eso pasó. Se cumplió la profecía. El libro de Enoch fue para profetizar el tiempo de la venida de Moisés y eventualmente la venida de Cristo. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que les anunciamos de estas vanidades, que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, pero una vez que les predicó el evangelio. Predicaron el evangelio, una persona, un cojo, fue sanado, les predica el evangelio. Entonces ahí es en donde se puede predicar para seguir al Señor Jesús. ¿Okay? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se convierten al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Fijan? Él, Cristo, Dios ha dejado andar a todas las gentes en sus propios caminos. Ya lo leímos en Eclesiastés 3. Hay tiempo para todo. El homosexual quiere tener relaciones con quien quiera, déjenlos. El heterosexual anda de adúltero y quiere tener 5 mujeres, déjenlos. Hay tiempo para todo. Pero cuando nos viene la amargura de corazón, ahora nosotros no sabemos quién anda amargo de corazón. Entonces nosotros predicamos, nosotros no tenemos que forzar el evangelio, hermanos. No, es al que tenga oídos para oír. Si llegamos con una persona, ¿me permite compartirle palabra? Oh, sí, a ver, dígame. Pues hay que compartirle. Llegamos con alguien, ¿me permite? No, no me importa. Está bien, está bien. Debemos de respetar, hermanos. Cada persona es diferente. Es individual. Entonces va a haber personas que van a escuchar y va a haber personas que no les va a interesar y se van a ir. Pues hay que dejarlos, no es el tiempo. No es el tiempo, porque Dios les da de comer a todos. Aún a las aves del cielo, a los buitres. ¿Quién les da de comer? Dios. ¿Qué comen los buitres? Animales muertos. Nosotros cuando andábamos muertos en el pecado, Dios, hagan de cuenta que les dice a los demonios, ok, coman. Los dejaba. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Se fijan? Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Hay gente que, pues bueno, es con el tiempo. Romanos 9:29. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Vayan y lean Marcos 7 del 18 al 23 para que vean qué es lo que sale del corazón, de lo que Dios tiene cuidado. Y Gálatas 5 del 19 al 26. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Ya una vez que somos iglesia, o sea, no se hagan a imagen y semejante de lo que vemos aquí. ¿Qué es eso? Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. Fíjense bien, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ahí está.
Ahí estamos siendo a semejanza de Satanás, no a imagen de Dios. No a imagen de Dios. Esto es lo que está en el libro del Éxodo. No nos hagamos semejantes, no hagamos estas cosas semejantes. Eso debemos. ¿Qué es lo contrario de todo eso? Amar. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Voy a terminar con Primera de Juan y mediten también el Salmo 73 en relación de cómo andábamos como bestias. Pero lean y mediten todo el Salmo 73. Termino con Primera de Juan. Fíjense cómo lo dice Juan. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces seremos semejantes a Él, cuando Él se manifieste. Entonces, Cristo ya es la imagen de nuestro Padre Dios. Vamos a someternos a Cristo y a los dos en un solo espíritu somos semejantes a Dios. Pero eventualmente Dios nos va a dar, ya una vez que nos quite este cuerpo de pecado, pecaminoso, que va a ser desechado eventualmente, solamente va a persistir el espiritual. Y Dios nos da ese cuerpo, el espíritu, el que nos da vida. Entonces vamos a ser semejantes a Él. ¿Ok? Entonces, amemos, hermanos. Amemos y oremos los unos por los otros. Oremos para el arrepentimiento, para que Dios mande y le llegue el arrepentimiento de estas personas que andan enseñando mal, para, si es su voluntad, sacarlos de la oscuridad y puedan llevar la luz de su amor, ¿ok?, a todas las naciones. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.